extiendas tu mano sobre el muchacho y le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. Jehová Jireh, dígale a la persona que está a su lado: Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Y qué hermoso tema el de hoy. ¿Cuántos tienen aquí una necesidad y necesitan que Dios les provea? Levante su mano. A veces pensamos que la necesidad es solamente, cuando hablamos de necesidad, que solamente es una necesidad económica. Pero Dios puede proveer, por ejemplo, el ingrediente que hace falta en una relación que está bloqueada. Una relación matrimonial puede estar bloqueada por un ingrediente que haga falta. Los esposos pueden estar bloqueados en su intimidad, en sus finanzas, en su relación. Puede haber un bloqueo en el hogar. Dios puede proveer eso que hace falta. Dios puede proveer en el área sentimental de alguien. ¿Quiénes acá están solteros? Levante su mano. Y ya con deseo de casarse. ¿Sí? Dios te puede, por si es una mujer, Dios le puede proveer un esposo conforme al corazón de Dios, porque viene de Dios. A un hombre Dios le puede proveer una mujer conforme al corazón de él. Cuando estaba soltero y ya los compañeros que aunque yo andaba de la iglesia, casi todos se habían casado, yo era el último que ya quedaba soltero por ahí dando vueltas, me empecé a preocupar y empecé a orar, pero le dije: Señor, dame, me acuerdo de esa oración, dame una esposa que te ame con todo tu corazón, con todo su corazón, una mujer que no me vaya a dejar a mitad de camino, o sea, que tú vayas caminando con Dios en las cosas y te abandone. Entonces le pedí: Señor, dame una mujer que me acompañe hasta el final, ¿cierto? ¿Cuántos quieren así una mujer, un hombre? Los que levantaron la mano, que estaban solteros. ¿Sí? ¿Cuántos desean eso? Dios te puede proveer cosas espectaculares, ¿sí? Que tú necesitas. Pero es importante que tú sepas que Dios te puede dar también habilidades. Dios te puede dar competencias, habilidades para un trabajo. A Dios, un hombre que de pronto no sepa ser papá o esposo, Dios le puede proveer esa competencia, esa habilidad. Entonces, en el caso de Abraham, Dios fue su proveedor siempre. Le pudo dar un hijo. Abraham fue un hombre muy próspero y Dios le dio la provisión de él. Pero si Dios, escúcheme bien esto que le voy a decir. Cuando decimos Dios es nuestro proveedor, tienes que tener en cuenta que Él dio la provisión más grande a la humanidad, que es la salvación. Solo grande, su Hijo, lo dio en holocausto, en la cruz, por ti y por mí.
Esa es la provisión más grande, el sacrificio más grande. Y si Él pudo suplir eso más grande, entonces las cosas más pequeñas también te va a suplir. Y en eso es nuestra confianza, nos puede suplir en las cosas más. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero algo importante es, ¿quiénes pueden llamar a Jehová Jireh? ¿Quién puede decir, Jehová es mi proveedor? Les voy a decir algo, no todo el mundo. No es que alguien por ahí se presenta, Jehová Jireh, y Dios le vaya a responder ahí. No, así no es. Y es muy importante que conozcamos la palabra, porque si a veces la persona no está en sintonía y no entiende cómo Dios puede responder, por qué le respondió a Abraham Jehová Jireh, entonces algunos pueden empezar a tener problemas con la fe. ¿A quiénes Dios les va a responder cuando digan Jehová Jireh? ¿Cuántos desean eso? Cuando usted diga Jehová Jireh y Dios venga y Dios te responda, levante su mano. Ah, bueno. Mire, esto para mí es tan emocionante predicarle esta palabra hoy, porque sé que cuando en mi casa hemos dicho Jehová Jireh, Dios viene y nos ayuda. Viene y suple de una manera sobrenatural. Pero hay tres cosas que tienes que tener en cuenta en tu vida. Y son sencillas, fáciles de entender. Para cuando tú digas en medio de tu necesidad, Jehová Jireh, Señor, tú eres mi proveedor, Dios venga y pueda suplir tus necesidades que tengas en ese momento. Yo recuerdo en ese tiempo donde tenía ya un poquito de edad ya pasada para merecer. Y voy a hacerle énfasis a los solteros acá un poquito en la introducción. Porque Jehová Jireh, y te da lo mejor. Yo venía de un hogar paterno muy difícil. Yo le dije, Señor, si yo me voy a casar, la mujer que me vas a entregar debe cumplir estas 48 cosas. Y había pedido 48. No era la mujer la que estaba pidiendo. Uno a veces ve a las mujeres, no, yo quiero que mi esposo, no, yo había pedido 48 cosas, como que no me quería casar. Había sido un hogar muy conflictivo. Y sabes que yo conocí Jehová Jireh en mis sentimientos, fue el día de mi cumpleaños. Nadie me había llamado. Esperé hasta la noche a ver si mis papás se acordaban, no se acordaron. Entonces le dije, Señor, dame un regalo. Nadie me llamó, ni mis papás se acordaron, pero tú sí te acuerdas. Y la verdad fue tan hermoso ese día porque el Señor me dijo, abre la Biblia y te voy a dar tu regalo hoy mismo. Y en el momento en que yo la abrí, en la lectura que yo llevaba, decía textualmente el primer versículo, y los dos serán una sola carne, y usted sabe el resto de la palabra. Y yo supe que Dios me estaba dando una provisión extraordinaria y la cumplió. Pero es tan hermoso esto, pero es clave que tú sepas a quién Dios le va a decir Jehová Jireh y le va a responder. Primero, mira el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿A quiénes Dios les va a responder si dice usted, Jehová Jireh? A los que permanecen fieles cuando su fe es puesta a prueba. Dígale a la persona que está a su lado. A los que permanecen fieles cuando su fe es probada. Si usted en medio de la prueba se mantiene fiel, usted puede decir, Jehová Jireh, tú eres mi proveedor. Y Dios le va a ayudar de una manera no natural, sino sobrenatural. Dios prueba nuestra fe. Y las pruebas
no son para oprimirte, las pruebas no son para destruirte, las pruebas son para saber si ya estás listo para la bendición. Las pruebas no atañen a Dios, nos atañen a nosotros para que nosotros nos demos cuenta si estamos listos o no para la bendición. Las pruebas son para ascender a alguien, no son para destruir. El diablo hace lo contrario. El diablo no prueba, el diablo tienta, pero la tentación es para destruirte, es para acabarte. La prueba es diferente. En la prueba no te vas a quemar, no te vas a quemar. En la prueba Dios te va a exaltar. O sea que si alguien está pasando aquí por una prueba, prepárate porque Dios te va a exaltar. Y puedes decir en medio de tu prueba: Jehová Jireh, amén, pero permanece fiel. ¿Sabes? Que en este pasaje es hermoso. Si usted se lo puede volver a leer, léalo. Lo leí varias veces. Pero en sí es una lista. Al principio es una lista de chequeo que Dios muestra cómo su siervo empieza a pasar la prueba que antes no había pasado. O sea, Dios empieza a hacer un chequeo y nos muestra a todos por toda la eternidad cómo su siervo empezaba a pasar pruebas que antes no. Ahí estaba dando y no pasaba. Por ejemplo, él pasa la prueba de la disposición del corazón. Y dice: heme aquí. El Señor lo llama: Abraham, Abraham, heme aquí, aquí estoy. ¿De qué disposición? O sea, no había nada más, ni la más mínima vacilación. Dice aquí que se levantó muy de temprano. Y esto habla de la disposición con las cosas de Dios. ¿Sabes antes cómo era Abraham? Dice la primera parte en Génesis 12: pero Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. O sea, ya Dios le había hablado varias veces, pero su corazón él no lo había dispuesto. Lo primero que tú tienes que tener es un corazón, escúcheme bien, fiel cuando Dios te llame. Los que Dios le responde Jehová Jireh son los que permanecen fieles cuando su fe es puesta a prueba. Y él está empezando a ser probado aquí porque Dios le pide a su hijo. Y él dice: aquí estoy dispuesto. También el segundo chequeo que Dios le hace es la buena actitud. Ese encargo no era de lleno de gozo. ¿Usted quién se iba a poner gozoso? Alguien que le iba a tocar sacrificar a su hijo. Ni lleno de alegría. Pero él no se rebeló. Usted no ven a Abraham argumentándose contra Dios, ni rebelándose, ni poniendo a Dios a prueba, ni hablándole de manera descomedida. No, él tenía una buena actitud. Pasa la prueba de la buena actitud. Son pruebas. La prueba de la disposición. La prueba de la buena actitud. Ahí viene otra. Confianza en Dios. No cuestionó a Dios por la decisión que Dios había tomado. ¿Cierto? Es más, él estaba tan confiado que decía: bueno, yo lo sacrifico, pero yo sé que Dios lo va a resucitar. A ese nivel había llevado su confianza. Pero si ustedes revisan el libro de Génesis, Abraham llevaba en sus primeros tiempos de caminar con Dios, su confianza no era perfecta. Es más, él llegó, en una oportunidad llegó a Egipto. Y estaba en Egipto, y allá en Egipto la gente no tenía temor de Dios. Y en ese tiempo en Egipto las mujeres eran como muy feas. Porque cuando él entró con Sara y se quedó viéndose porque todas mujeres feas, dijo: ay, Sara, ahora reconozco que eres mujer hermosa. Y el problema es que aquí no hay temor de Dios. O sea, no la había valorado. Que su esposa, y hay hombres que le pasen así. Después que tienen problemas con su esposo, que otro, y ahí, ay, ahora reconozco que si eres hermosa. No se lo había dicho. Pero hagamos algo, porque aquí no hay temor de Dios. Si tú eres muy hermosa, di que tú eres mi hermana. Y de esa manera no me van a matar a mí. Y claro, después ahí se le vino un problema porque el rey se enamora de Sara, la toma. Él no le había dicho que esa era su esposa.
sino que Dios tuvo que intervenir. Y Dios le dijo, no vuelvas a hacer eso, de exponer a tu propia esposa. Es porque no confiaba en Dios, su confianza no estaba perfeccionada. Hombres que no confían todavía en Dios y ponen a la mujer de escudo. Ve tú para que tú dale frente a esa situación que nos están cobrando. Ves tú, porque a mí eso no. Entonces ponen a la mujer y la exponen, porque no tienen confianza en Dios, que Dios puede ser su proveedor. Entonces aquí vemos un Abraham ya confiado, no cuestionó a Dios para nada. Vemos a un Abraham obediente. Dice que preparó todas las cosas. Es más, fue hasta el sitio exacto, en las coordenadas exactas que Dios le había dicho, y eso requería 3 días de camino. Fue obediente. Pero Abraham no era obediente. Abraham, Dios le había dicho, espera que yo te voy a dar un hijo. Y él se desesperó y se acostó con la sierva, o la muchacha que le ayudaba en los haces. Con esa se acostó y tuvo un hijo que se llamó Ismael. No fue obediente. Dios le dijo, deja tu tierra, sal de tu familia, porque ya están en idolatría, sal de ahí. Y se llevó el sobrino el otro. O sea, no era obediente para nada. Pero aquí lo vemos totalmente obediente. O sea, lo que les estoy diciendo, si usted quiere llegar a ese nivel de Jehová Jireh, permanezca fiel cuando su fe esté siendo probada. Sea fiel. Tengamos la mejor actitud cuando las cosas no nos parecen, cuando estamos pasando por momentos difíciles. Yo recuerdo mi primer tiempo de prueba financiera, y fue en los primeros meses de mi matrimonio, que ya estaba casado. Yo no tenía un empleo que me diera las finanzas para sostener un hogar. Y me acuerdo que ese periodo yo lo llamé la época de la yota. A mí me tocaba comer yota con huevos revueltos. A veces yota con arroz. Fue un tiempo, pero no se alargó mucho. Y Señor, me porté bien. Heme aquí, decía, yo no quiero más. Yo ahorita veo una yota en el mercado y le digo, quítate de ahí. Le tengo miedo a la yota, porque yo sé lo que fue eso. Pero en ese tiempo tuvo buena actitud. Y como que Dios me hizo un pequeño, esa no fue una lista de Checó tampoco grande, fue pequeñita ahí. Después vinieron otras pruebas. Pero si usted tiene buena actitud, dispone su corazón y es obediente en medio de la prueba, usted Dios le va haciendo esa lista de Checó. Ven, esto lo podemos promover, si no tiene que repetir. Amén. Entonces no repita. La prueba de la familia, cuando muchas personas son perseguidas por su fe. A veces los peores enemigos son los de su propia familia. Eso es una prueba. Lo persiguen por ser cristiano, lo critican. Entonces usted se mantiene fiel, Dios lo va a exaltar. La prueba de la necesidad. Abraham tenía la necesidad de un hijo. Ya tenían esperando 25 años. Y esperaron los 25 años después. Pues no fue tan perfecto, pero Dios les cumplió. Y es una espera del tiempo, que hay cosas que Dios no responde de una vez. Y en eso eres probado. Si tú permaneces fiel cuando Dios te está probando, tú puedes decir, Jehová Jireh, y Dios te cumplirá. Dios te responderá poderosamente. Amén. Jehová Jireh. Después de esa época de la yota, vino la época de los recibos. Wow, y era pagar los recibos. Llegaban todos, y yo no me alcanzaba para pagar esos recibos. Y se me amontonaban siempre. También le llamo la época, tengo la mejor suegra, porque me ayudó muchísimo. Fueron 2 épocas difíciles para mí, económicamente. Pero yo clamé a Jehová Jireh. Y en ese tiempo fui probado, porque estaban todos mis recibos tirados ahí. Tenía ya un ministerio que estaba empezando con mi esposa.
habían ya buenos discípulos, un buen número de células, y viene la prueba, una de las más grandes que he tenido. Estaba, la verdad, económicamente no estaba muy bien, estaba la situación muy difícil. Y me llama un compañero de trabajo que había trabajado conmigo, me llamó de una petrolera y me dijo: Manuel, tenemos acá un cargo que salió y yo miré que tú tienes las competencias para trabajar ahí. Te vas a ganar 24 millones de pesos mensuales. Uy, yo veía los recibos. Le digo el nombre para que vea la intensidad de la prueba. Y vente para acá, y acá en Bogotá te damos todo. Y a final de año te damos un bono 2 veces lo que te dan mensualmente. Yo le conté todo eso a mi esposa: mi amor, mira todo esto. El plan es el siguiente: yo me voy para Bogotá y vengo los fines de semana y hago ministerio acá y me voy otra vez. Vengo y me voy, vengo y me voy. Pero quiero consultarle al pastor. Quiero hablar con él antes de tomar la decisión. Yo le dije a la persona: venga, en la noche te doy la decisión. En la noche te respondo. Y con mi esposa estábamos contentos. Bueno, se arregló todo. Y eso va a ser extraordinario. Sucede que cuando llegó la noche, habíamos sacado la cita con el pastor. Con mi esposa nos agarramos de la mano, íbamos bien agarraditos, vámonos. Era 7 de la noche, era la cita. Y cuando doblo la puerta de mi casa, yo escucho textualmente la voz de Dios en mi corazón que me dice: trabajar no es pecado. Pero eso que a ti te acaban de ofrecer no es mi perfecta voluntad. Yo no estoy ahí. Si tú te vas, estaré contigo, pero no es mi perfecta voluntad. Y enseguida yo le dije: mi amor, devolvámonos, Dios me acaba de hablar, eso no, que vamos a perder el tiempo. Mi esposa me dijo: no, vamos porque no vamos a quedar mal. Si el pastor nos está llamando, pues pone la situación y ya. Cuando yo llego y hablo con el pastor ora por nosotros, les pongo yo la situación. Cuando él oró, a mí me impacta lo que él dijo. De pronto él no se acordará de esto, pero él me impacta que me quedó mirando y me dijo: Manuel, Dios ya le habló, haga lo que Dios le dijo. Yo quedé: sí, Señor. Eso fue todo lo que él me dijo. Dios me acaba de decir que ya le habló a usted, haga eso. No dijo más. Y en ese momento llama el de Bogotá. Me dice: Manuel, ¿qué decidiste? Ese era mi Isaac. No voy a ir. Me dijo una cantidad de vulgaridades ahí por el teléfono y me colgó. ¿Qué decidiste? Yo le dije: pastor, yo me quedo, no voy. Y cuando ya íbamos a terminar, me dice el pastor otra vez: Dios me acaba de hablar una palabra para ti. Y la palabra es esta: por cuanto has hecho esto, que me has entregado tu Isaac, tu único Isaac, de cierto te bendeciré y te engrandeceré en gran manera. Cuando yo escucho eso, yo salgo de ahí con una alegría. Pero los recibos estaban todavía ahí, no los había pagado. Y eso no se mejoró así de la noche a la mañana. Poco a poco Dios me bendijo. Pero algo sí sucedió. A los 3 meses vino la crisis del petróleo y el cargo que me iban a dar lo quitaron, y supe que la persona que había aceptado ese cargo quedó desempleada. O sea, eso es lo que me tenía preparado el enemigo. O sea, yo hubiera quedado sin nada, sin ministerio, sin trabajo, sin nada. Escúcheme bien, tú podrás decir: y desde ahí yo he visto la mano de Dios en toda mi vida, en mi economía. Y yo puedo decir fácilmente: Jehová Jireh,
cuando me hace falta, y el Señor viene allí y me suple. Porque es importante que el que diga Jehová Jireh permanezca fiel cuando su fe es puesta a prueba. Cuando tu fe sea puesta a prueba, diga esa palabra y no abandone su lugar. Tiempo después el pastor me dijo, es que si tú hubieras tomado la decisión de irte, yo te hubiera bendecido, yo hubiera orado por ti, pero hubiera sido un problema con la gente que tú pastoreabas, porque eso toda esa gente hubiera quedado sin piso, tú los hubieras abandonado, se hubiera ido esa gente al mundo y tú le hubieras respondido a Dios por eso. Yo dije, Dios mío, de la que me salvé. Y Dios a la postre me bendijo. Manténgase fiel cuando usted sea aprobado. No abandone su lugar. No se desanime y deje todo tirado. Cuando venga la prueba, si usted está a cargo de un ministerio, no lo deje tirado. Manténgase fiel. Cuando venga la prueba, no abandone su familia. Manténgase fiel y entonces usted podrá decir Jehová Jireh, y Dios le proveerá de una manera sobrenatural. Amén. ¿Quiénes más pueden decir Jehová Jireh? Verso 5, miren lo que le dice ahí. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Saben que Abraham estaba confiado que Dios lo iba a resucitar? Pero él le dice a las personas que estaban ahí: esperen un momentico, que nosotros vamos allí, vamos a adorar. Y sabes que esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra adorar para referirse a Dios. Es la primera parte donde dice que hay un hombre que le está adorando. Y es que aquel que puede decir Jehová Jireh es el que adora a Dios en medio de su dificultad. Empieza a adorar a Dios en medio de su momento más difícil, en medio de su momento más oscuro. Si usted es capaz de adorar a Dios ahí cuando las cosas no marchan bien, si usted es capaz de levantar sus manos y adorar a Dios, usted puede decir Jehová Jireh y Dios le va a responder de una manera sobrenatural. Amén. Aprende a adorar a Dios cuando las circunstancias son difíciles, cuando no le aprobaron la visa, cuando lo despidan cuando alguien lo despidieron, si alguien lo despidieron de su trabajo, es el momento oportuno de adorar a Dios. Ya les voy a dar las razones. En medio de una persecución, de sufrimiento, dolor, adore a Dios. Ahí en la adoración es que se ven los verdaderos adoradores. ¿Qué le sucedió al patriarca Job en sus horas más oscuras? 6 cosas horribles le sucedieron al patriarca Job en su momento más oscuro. Le robaron sus bueyes y asnas. Vinieron unos invasores, atacaron y se llevaron no solamente al ganado, sino también a los pastores que estaban ahí. Perdió sus ovejas por un desastre repentino. O sea, vino fuego, parece que fue un rayo, un incendio, y cayó, quemó todas las ovejas y también se quemaron los pastores. Robaron sus camellos. Unos caldeos, unas bandas armadas entraron y se robaron todos los camellos y mataron a los siervos. Poco después murieron todos sus hijos. Tuvo 7 hijos, o sea, 7 hijos y 3 hijas. Un fuerte viento, un huracán vino y tumbó la casa donde estaban y las paredes les cayeron a los muchachos. Murieron todos, 7 hijos y 3 hijas. Después su salud fue quebrantada, le vino una sarna donde se le caía la piel. Y finalmente su esposa, cuando vio todo eso, le dijo:
muérete y maldice a Dios y muérete. Y se fue y lo abandonó. Miren, tremenda prueba. Pero miren lo que dice Job 1, 20, 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ahí está la palabra adorar. Cuando usted no entienda nada, cuando todo está confuso, cuando todo está oscuro, cuando su vida ve que no funciona nada, adore a Dios. Amén. Arrodíllese y adore a Dios. No diga más nada. No se ponga a decir qué está pasando, qué me está pasando, sino adore a Dios. ¿Y sabe lo que dijo él? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero después que él sale de esa prueba, Dios le restituye el doble. Todo lo que perdió Job por medio de esa prueba, Dios le dio el doble. ¿Qué sucede cuando una persona adora? Yo quiero que anotes eso, lo que sucede cuando tú estás en tu momento más oscuro, en tu dificultad, en la confusión, en las cosas, eso no me cuadra, qué es lo que me está pasando, qué está sucediendo en mi casa. Cuando usted está así y usted adora a Dios, viene en la adoración una confianza en que Dios sabe lo que es mejor para usted, aunque usted no lo entienda. Viene una confianza en Dios en medio de la adoración. Puede reconocer también que Dios sigue siendo bueno aún en medio del sufrimiento. Porque sin la adoración vas a creer que Dios te está castigando, que Dios es malo, que Dios te está oprimiendo. No, cuando en medio de la adoración tú puedes entender que Dios es bueno incluso en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento y usted adora a Dios, usted no se va a llenar de amargura, sino va a buscar paz y guía de Dios. También podemos recordar que Dios está con nosotros, aunque otros no estén. Usted va a decir, Dios está conmigo, es suficiente. Eso es el poder que hay en la adoración. ¿Quiénes acá están pasando por un momento difícil? Por un momento de confusión, donde usted no le encuentra sentido a muchas cosas. Adore a Dios. Cuando salga de este lugar, ya sea en la noche, empiece a adorar a Dios, levante sus manos y puede decirle, Señor, no entiendo de pronto lo que está sucediendo, lo único que sé es que tú eres bueno y que eres digno de adoración y de alabanza. Y en medio de eso, tú puedes decir, Jehová Jireh, tú me puedes proveer, tú me puedes sacar de esto. Dios, tú de ahí saldrás con paz, fuerte espiritualmente. Y con el tiempo puedes contar tu testimonio de cómo Dios te sacó de esas circunstancias. Tercero y último, ¿quiénes son los que pueden decir Jehová Jireh y Dios les va a responder? Ya dijimos, ¿quiénes pueden decir Jehová Jireh y Dios les va a responder? Aquellos que permanecen fieles cuando su fe es puesta a prueba. Aquellos que adoran a Dios, se atreven a adorar a Dios en su momento más difícil. Pueden decir Jehová Jireh y Dios les va a responder. Pero aquellos sobre todo que corren a la cruz, donde ya Dios dio provisión. Y quiero que lean ese versículo, dice versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Sabes? Siempre me pregunté, ¿por qué Dios fue tan específico con llevarlo allá? Y me hice la pregunta, ¿qué tal que él no hubiera estado preparado, no hubiera sido obediente? Y le hubiera dicho, Señor, yo no voy para Moriah, yo voy aquí al lado a unas 3 cuadras de mi casa y ahí lo sacrifico. No,
Tenía que ser allá en Moriah, 3 días de camino. Usted se hace la pregunta, ¿por qué tenía que ser tan lejos? ¿Por qué tenía que ser en Moriah y no en otro monte? Solamente tenía que ser ahí. Y sabes, la razón es que en Moriah, ahí en ese lugar, tiempo después, le pusieron otro nombre a ese monte y fue el Monte Calvario. Moriah fue el sacrificio donde Dios le dijo a un hombre: demuéstrame tu amor, porque veo que ya estás idolatrando a tu hijo, ya no me amas. Dios le dijo ahí: demuéstrame tu amor, sacrifícame ese hijo a ver si tú verdaderamente me amas, pero llévalo a Moriah, porque Dios sabía que muchos siglos después Él le iba a decir a la humanidad: les voy a demostrar mi amor. ¿Cómo se lo voy a demostrar? Que ahí en Moriah, que ahora se llama el Monte del Calvario, ahí voy a poner en sacrificio a mi hijo. Y con eso Dios te demuestra el amor que Él tiene por ti y por mí. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Se dio cuenta por qué Dios le dio unas coordenadas exactas? Tiene que ser Moriah, porque allí el Señor iba a ofrecer también ahora su Hijo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en Moriah se oyó una voz que decía: no le hagas daño al niño, a tu hijo, déjalo. Pero en el Calvario no se oyó ninguna voz. Es más, se cumplió el sacrificio. Por esa razón, Dios envió a Abraham a Moriah. Por eso tenía que estar preparado y ser totalmente obediente. Estar en la perfecta voluntad de Dios, porque si no, no se hubiera cumplido el propósito grandioso que Dios tenía detrás de eso. Por eso cuando Dios nos forma, cuando hay pruebas, es que Dios está formando para ubicarte en las coordenadas correctas de su perfecta voluntad y de su gran bendición. Él te tiene que ubicar en la coordenada correcta. Ahí, no te muevas de ahí, quédate en ese lugar y yo te voy a bendecir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes por eso? Ya el corazón de Abraham estaba sano. Ya Dios había formado por medio de pruebas, ya había formado su ser interior. Por eso ya no estaba lleno de amargura. Él no le puso a ese monte el monte de la prueba. Él no le puso el monte de mi decisión más difícil. Él no le puso el monte de la obediencia. No le puso el monte de la agonía. Le puso el monte de la provisión. ¿Y sabes que ese era el nombre perfecto? Porque Dios ahí en la cruz es que iba a dar provisión eterna, iba a dar provisión a la humanidad. Y la más grande es la salvación, ahí iba a proveer de salvación. Pídeme y te daré. Pero en el monte, ahí habrá provisión. Así que aquellos que tienen una necesidad y corren al monte de la cruz. ¿Qué significa correr al monte de la cruz? Es cuando usted va en la oración y ahí recuerda lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Es cuando usted va con un corazón rendido delante de Dios, como fue Isaac. ¿Sabe cómo fue Isaac a Moriah? Nadie se ha preguntado si Abraham tenía 100 años. Imagina un muchacho de 17, de 15 años que sepa que su papá lo va a sacrificar ahí. Ay, sí, papá, amárreme. ¿Y dónde hay que ponerse aquí? Pues le hizo eso. Imaginen el nivel de obediencia que tenía Isaac. Y realmente él estaba tipificando allí a Cristo. Había una similitud muy grande en ese momento entre Isaac y Jesús.
Ambos fueron amados por su padre. Ambos se ofrecieron de su propia voluntad. Para él hubiera sido muy fácil escaparse de un anciano de 100 años. Ambos llevaron la leña. La cruz la llevó Jesús. En el caso de Isaac, él llevó su propia leña cargada allí, donde iba a hacer su propio sacrificio. ¿A quién le tocó hacer eso? A Jesús. Y eso vemos el nivel, lo que se requiere para que tú seas que Dios, cuando tú digas Jehová proveerá, Jehová iré, Dios te va a responder. Porque usted a la cruz debe ir con un corazón dispuesto, en oración, humillado delante de Dios. Y Dios te va a dar provisión abundante de lo que tú necesites. Amén. Dale ese aplauso a él. ¿Sabes que ambos se sacrificaron en el mismo monte? Porque Isaac se dispuso para que lo sacrificaran. Lo mismo fue Jesús. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ambos fueron librados de la muerte el tercer día. El tercer día de camino, cuando ellos llegaron, Dios liberó a su propio hijo de Isaac. Pero al tercer día Jesús resucitó. Ese es el prototipo. Y ahí está el secreto. Dios está pidiendo un sacrificio. Y el sacrificio somos nosotros mismos. Un corazón dispuesto, un corazón humillado delante de Dios. Señor, aquí estoy. Así vengo actuando. Esta es mi vida. Estas son mis debilidades. Estos son mis temores. Estas son mis luchas. Y ahí va a venir la provisión que tú necesitas. Pero tienes que ir al monte Moriah, al monte Calvario, a la cruz. Ahí donde dice ahí que es el monte donde Jehová proveerá. Diga, el monte de Jehová, en el monte de Jehová será provisto. Dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. O sea, en ese monte de la cruz, que antes se llamaba Moriah, ahora se llama la cruz, se llamaba el Calvario. Ahí es donde Dios te va a dar la provisión que tú necesitas. Ahí es donde va a venir la provisión que tú necesitas para tus hijos. ¿Alguien tiene hijos acá que no se han casado? Levante su mano. Todos los que tienen hijos que no se han casado. ¿A usted le gustaría una provisión divina donde usted orara en el monte, ese monte, y le dijera, Señor, trae el esposo, la esposa que necesita mis hijos en el momento que ellos lo necesiten? Ese Jehová proveerá y Dios le dará una mujer conforme al corazón de Dios. Pero tienes que ir a ese monte, ahí es donde Dios da la provisión sobrenatural. Amén. Pero que en el momento de la prueba tú no abandones tu lugar, el momento que tu prueba es puesta, tu fe es puesta a prueba, no abandones tu lugar. Que en tu momento más oscuro que tú estés viviendo, más difícil, en su momento más confuso, usted no abandone su lugar, sino que usted adore a Dios. Y Dios va a traer la provisión extraordinaria y sobrenatural. ¿Cuántos en su momento más difícil se desesperan? Buscan otros medios. Algunos no consultan a Dios, se van para otro lugar. Me voy para otro país. Bueno, me voy para Estados Unidos. Ya no puede, Trump no deja entrar. Me voy para España. España ya es comunista. Usted verá, a ver. Como que Dios nos está diciendo, pues oren acá, te les tocó acá la cruz. ¿Qué necesita usted? Me voy para tal lado. Corra, en vez de ir a correr a otro lugar, corra al monte de la cruz del Calvario. Y allá Dios sí le dirá, si usted tiene que irse, pues Dios le dirá allá. Pero que sea en el monte. No en el monte de la desesperación, no en el monte de la duda, no en el monte de la angustia. Por eso no le pusieron ese monte, sino en el monte donde Dios dice Jehová proveerá. Amén. Colóquese de pie.
Y en este momento le voy a invitar a que levante sus manos. ¿Sabes que quiero orar por hogares que están bloqueados en algunas cosas? Y Dios quiere enviar una provisión especial que usted necesita. Voy a pedir que levante tus manos ahí. No estoy diciendo esto caprichosamente. Dios me habló. Y aquí hay hogares que no funcionan en la intimidad. Y Dios quiere enviar algo nuevo. Hay hogares que acá están bloqueados en su parte financiera. Dios quiere enviar. ¿Por qué se bloqueó? ¿Por qué hubo el bloqueo? ¿Sabes que aquí Dios quiere romper la maldición de alguien que en su vida pasada vivió una vida desordenada moral? Antes de conocer a Cristo, vivió en una vida desordenada moral. Se acostó, hombres con hombres se acostaron. Tú abandonaste esa vida. Hiciste tu hogar, pero a veces tu hogar no está funcionando. Y hay una maldición operando que Dios quiere quitar y darte una provisión especial hoy en el nombre de Jesús. Dios quiere dar una provisión especial en este momento para tu vida. Algo está bloqueado, pero Dios quiere dar esa provisión, pero es en el monte de la cruz. Por eso voy a pedir que todos cierren sus ojos ahí y empiezas a orar, porque ahí en la oración es que tú encuentras ese monte. Es ahí en la oración donde el Espíritu Santo se revela a tu vida y muestra dónde está tu necesidad y cómo Él le va a dar esa provisión.